Bienvenidos a Camino de Tres, un espacio donde tres generaciones distintas se unen para compartir vivencias, preguntas y respuestas. Mi nombre es Cristina Calderón y estoy con Sergio y con Karina. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a hablar del tema de Dios. Ok, para mí, ¿qué es Dios? Para mí Dios es todo, ¿no? O sea, es unirte con el todo, o sea, desde la criatura más insignificante de la tierra hasta todo, ¿no? Los árboles, la creación, o sea, Dios para mí, yo creo que desde chica para mí siempre Dios ha estado en absolutamente todo. Hoy mi concepto es de que Dios está en ti, está en Cris, está en todas partes, ¿no? Todos somos parte de la creación. Un maestro alguna vez me dijo que pues es como si Dios fuera el océano y tú eres parte, una gotita de ese océano. Y entonces hay una gotita de Dios en ti, en mí, en absolutamente todos. Entonces para mí esa sería mi definición actual de Dios. Pero yo de chiquita pues sí decía, pues ¿qué es Dios, no? O sea, que eso creo que es algo que deberíamos de tocar. Por ejemplo, tú, ¿cuándo fue la primera vez que tú te cuestionaste quién era Dios o qué era Dios para ti? Yo creo que yo desde bien chiquita, por las experiencias que tuve, sí fue así como de, pues, ¿qué es Dios, no? Hoy ya te puedo decir que es ese concepto para mí, pero no sé, tú cuéntanos, para ti, Sergio, ¿qué es? Ajá, ¿para ti qué es Dios? Pues yo creo que la primera concepción que tuve de Dios llegó porque me empecé a preguntar por qué sucedían cosas malas. ¿Tú estabas chiquito? Sí. ¿Qué edad tenías? Ay, tenía como 10, 12 años, yo creo. Súper chiquito. Entonces yo decía, ¿por qué suceden cosas malas, no? ¿Por qué, o sea, si Dios es bueno, por qué pasan cosas malas? Hay accidentes, ¿no? En los cuales mueren niños o personas. Entonces yo creo que ese fue mi primer acercamiento a Dios. Okay. Y yo creo que el proceso me fue encaminando a tratar de entenderlo ya mejor. Y básicamente para mí Dios lo es todo, ¿no? Incluso el bien y el mal es creación del mismo Dios. Y esa sería mi concepción. Ok. ¿Y tú, Cris? ¿A qué edad empezaste ¿A qué edad? Bueno, yo crecí en una familia... Bueno, mi papá no era religioso, pero mi mamá era muy religiosa. Uh-huh. Entonces yo crecí con esa idea de que Dios está allá arriba en un escritorio juzgándote y abajo está el infierno y ahí está el diablo para castigarte. Muy religiosa tu tema familiar. Sí, era de ir a misa todos los domingos, era de confesarnos, era de esa creencia de que te vas a ir al infierno si cometes pecados. Si te portas mal y si dices groserías y si... Yo crecí así, claro, pensando sí, yo así. También. Yo creo que era muy, bueno, es que cabe destacar que somos generaciones distintas, ¿no? Pero yo también crecí como mucho con ese tema de si te portas mal y si te dices mentiras y si no sé qué, te vas a ir al infierno y Diosito te va a castigar. Y yo no lo veía así como, yo hasta eso nunca me lo imaginé como un señor barbón arriba juzgando y diciendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿no? Yo también como que me lo cuestionaba y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, lo que tú decías, Sergio, o sea, si Dios es amor, también puede ser como la otra parte contraria, ¿no? O sea, pero yo decía, pues no, o sea, yo no me imagino un viejito barbón diciendo, y te voy a castigar por esto. Entonces yo decía, ¿tendrá tiempo para vernos a todos? No, o sea, ¿de qué manera, no? Entonces, yo sí creía eso. Que sí iba a salir. Que estaba allá arriba así un señor grandote, un señor muy grandote que me iba a decir, así como a pedir cuentas, ¿no? Y al mismo tiempo yo decía, bueno, si realmente es tan bueno como dicen, en misa y las amigas de mi mamá y mi abuelita y... ¿Cómo es que me va a castigar, no? ¿Por qué el infierno es tan horrible? O sea, ¿y por qué él va a decidir que me voy a ir a ese lugar tan horrible si hago algo, si cometo un error? Aparte, ¿qué es ese miedo que te meten desde chiquito, no? O sea, en vez de verlo como de Dios es amor, Dios está en todas partes, porque, bueno, no sé a ti si te pasó en tu casa, pero al menos a mí sí era así era un castigo, ¿no? O sea, pensar en Dios era como un castigo. Entonces yo creo que ahora, nosotras que tenemos hijos, o sea, al menos yo creo que ya esta generación es distinta en el tema de cómo le inculcamos esa fe o ese concepto a nuestros hijos. La generación de ahora creo que es distinta. Pero en nuestros tiempos, o en mis tiempos, sí era así de Diosito te va a castigar y te vas a ir al infierno, y si dices mentiras, era como desde el miedo todo. Y como dices, en la cuestión de la religión o de las iglesias, sí era así como de, pues entrabas y de entrada era tétrico, ¿no? O sea, hay una imagen de un ser humano ahí ensangrentado. Con espinas. Con espinas y así. Ajá. Eso es en lo único que yo sí decía, ¿por qué te lo ponen así, no? O sea, ¿por qué desde el dolor, desde el sufrimiento, desde cuando realmente es todo lo contrario?
contrario, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso, bueno, sería de otro episodio hablar de la religión contra la espiritualidad o el concepto de la espiritualidad, pero en un general, yo creo que hoy sí se ha beneficiado muchísimo el que estemos tan preparados o tengamos más acceso a mucha información, que creo que eso sería bueno salir a investigar ahora cómo tienen los chicos, las nuevas generaciones, la generación Z, qué concepto tienen de Dios, ¿no? Porque estamos hablando de que, no sé, ¿tú llevas a tus hijos a la iglesia? No. Yo tampoco. Tú no tienes No hijos. están bautizados. No, pero a mí tampoco Ni no siquiera. me llevaron ¿A ti tampoco te llevan a la iglesia? No. ¿Tú estás bautizado? Sí. Bueno, Sí. les voy a contar una anécdota. Yo, bueno, ya no nos presentamos, pero ustedes saben, son amigos, saben que yo soy adoptada. Entonces, a mí me bautizaron hasta los 12 años. Entonces, imagínense, cuando a mí me bautizan a los 12 años, yo estaba yendo al catecismo. Entonces, cuando yo estaba yendo al catecismo, pues yo dije, pues todos mis pecados que cumplí de los 12 para abajo van a ser borrados. Imagínate qué mentalidad, qué pecados puede tener una niña a los 12 años, ¿no? Entonces, cuando yo iba al catecismo y mi mamá me decía, es que aprovecha y pide perdón. Pide perdón porque como te van a bautizar, pues ya todos tus pecados van a ser borrados. A los 12 años, ¿qué pecados puedes tener, no? Entonces, yo creo que eso de que te metían como la espinita desde la culpa, desde sentirte culpable y de decir, híjole, pues es que sí, ya dije una mentirilla piadosa, pero pues sentirte mal, ¿no? O sea, que ese sí es un tema mucho de religión. Y yo sí desde chiquita sí siempre me cuestioné como pues Diosito pues era amor y bondad y era parte de uno, ¿no? Entonces yo creo que hoy sí el concepto de Dios para las nuevas generaciones sí es muy diferente, ¿no? Bueno, no sé ustedes, tú que eres más joven, cuéntanos qué piensas al respecto. Pues yo no crecí con alguna religión que me hayan impuesto porque mi mamá nunca... Tampoco era como muy... No, entonces yo creo que de los primeros acercamientos con Dios, yo creo que fue eso, o sea, preguntarme como ese tipo de cosas que ahorita... Pero estabas muy chiquito, ¿no? Ajá, y eso me lo preguntaba de acuerdo a los pocos conocimientos que tenía, ¿no? Había como muchas cosas que no eran lógicas. Y yo creo que cuando creces y empiezas a estudiar, por ejemplo, pues un poquito la historia, pues te das cuenta que muchas cosas de las religiones son como muy incongruentes, ¿no? Sí. No creo que lo de la Santa Inquisición haya sido como obra de Dios. Y justamente apenas estaba platicando con un amigo que es muy católico. Me explicó que eso de la Santa Inquisición no fue obra de Dios, sino fue obra de los mismos reyes, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que pues, había una articulación entre reyes y pues en la iglesia y pues han sucedido muchas cosas, digamos, terribles a nombre de la iglesia. En nombre de Dios, ¿no? Claro. No, en nombre de Dios. Y hablo de cualquier religión. Ajá. Yo algo que me cuestionaba mucho desde muy pequeña y a mi mamá le daba mucha risa, yo decía, ¿por qué son puros hombres? Y yo le decía a mi mamá, es que si hay un papa, y por eso le daba mucha risa a mi mamá, porque yo decía, es que si hay un papa, ¿por qué yo no puedo ser la mama? Bueno, de hecho, yo creo que sí hubo una papisa, ¿no? No sé. Sí. Yo le decía a la mama, el papa y la mama. No, creo que sí hubo una papisa. Bueno, se hizo pasar, según yo, no sé, ya que el público ahí me saque de mi error, pero yo sabía que sí hubo una papisa. O sea, se hizo pasar por hombre. O sea, era como si Encubierta. Encubierta. Ok. O sea, se hizo pasar por hombre, se supone que era papa, pero era mujer. O Mira, sea, yo no sabía eso. Sí, eso hay que investigarlo. Pero a final de cuentas, escondida. Sí, claro, escondida. ¿No? No fue así como de, ay, soy mujer y quiero ser la papisa, ¿no? Ajá. O sea, no, sí hubo una mujer. Sí, claro. Fue, digamos que encubierta. Pero sí, o sea, eso es. Y creo que sigue siendo, ¿no? O sea, porque, y de hecho, ya nos estamos desviando un poquito del tema de Dios a la religión, pero claro, va junto con pegado porque al final del día... Es que te hacen creer que eso es Dios. Exacto. No, y que es una autoridad suprema, ¿no? Que el padre, que el pontífice, que no sé qué, es algo superior a ti, cuando en realidad, si resumimos... lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra es hablar justamente de amor y de su Padre, ¿no? Entonces eso lo resumes en un minuto, ¿no? Que es amarnos los unos a los otros y desde el amor y desde la creación y desde el amor infinito. Pero pues de ahí se metieron cosas de religión, desde movernos desde la culpa, ¿no? Entonces es lo que yo les decía, imagínate que te dicen, ya naciste y te tienen que bautizar porque vienes con el pecado. O sea, pues qué pecado, si voy llegando, espérenme tantito, ¿no? O sea... Entonces, no sé si funciona igual en todas las religiones, pero al menos en la católica que yo crecí, que no era así como muy apegada, muy religiosa,
pero si era así como de naciste, te digo que esto de que me bautizaron a los 11 años para poder hacer la comunión, pues fue así de, es que se van a borrar todos tus pecados, y yo así como haciendo memoria de, pues como cuántos pecados podré tener, ¿no? ¿Y te la crees? Y te la crees. Y otra cosa es que, bueno, cuando te bautizan y todo eso, pues es un ritual en el que los niños pues no tienen ni siquiera conciencia de qué les van a hacer, y uno va ahí como adulto de, no, pues sí, para que se les borren los pecados. Ni demás, siquiera ¿no? tienes conciencia en la primera comunión. No. ¿Cuántos años tienes en la Pues primera comunión? Yo tenía como 11, 12, porque me acuerdo que iba a entrar a la secundaria. Según yo, en la normalidad, bueno, no sé, porque como yo fui a escuelas religiosas, ahí es donde hacíamos la primera comunión y era a los 9 años. Y por ejemplo, empezabas el catecismo a los 8 o 9 y luego ya tenías tu primera comunión. Sí, pues bien chiquitos. Bueno, no sé si eso ya que nos lo diga el público, si siguen yendo los niños así, ¿verdad? Al Sí, catecismo y así. pues según yo todo sigue igual. No sé, la mía tampoco hizo primera comunión. No, los míos no están bautizados, y esa fue una bronca que tuve al principio. No bronca, yo creo que a la que le creó más conflicto fue a mi hermana, que me decía, es que los tienes que bautizar. Y yo, claro, ¿no? que porque si no dicen que si no los bautizas no están protegidos o traen Y que se van a ir a no sé dónde, si se mueren, se van a ir a no sé dónde y no se van a ir al paraíso. Y yo, no, o sea, respeto que sigan creyendo esas cosas, cada quien puede creer lo que sea, todos hemos pasado por ahí, bueno, menos él. Creo que a él no le fue impuesta ese sistema de creencias. No fue, en tu familia no eran tan religiosos. O sea, son creyentes, pero nunca fueron de ir a la iglesia. O sea, sus papás nunca les inculcaron. No tenías miedo de Dios. Mira, o sea, al final del día sí es... De ir a la iglesia los domingos. ¿Y si eres otra generación? ¿Qué edad tiene tu mamá? Tiene 52 años. No, pues, o sea, está joven, pero digamos que sí es como de una generación en la que también estaba como muy impuesta. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver con la conciencia que tienes, ¿no? O sea, como el que te cuestiones cosas. Tú nos estás hablando de que te cuestionabas cosas desde muy chiquitos. O sea, ¿a qué edad te las empiezas a cuestionar? O sea, yo me la empecé... Yo tenía como una idea, ¿no? O sea, yo siempre fui como espíritu rebelde y alma libre, pero ya cuestionármelo así como tal, no. O sea, yo como que sacaba mis conclusiones y decía, Diosito es amor y es bueno, y yo no veía a un señor barbón y así, pero tú sí ya a los 10, 11 años cuestionarte y querer... Y yo creo que ya empecé como a entender más cosas cuando me empecé como a meter en lo de la espiritualidad. Pero ya más grande. La meditación, sí, ya más grande. Entonces, eso de la meditación me ayudó como a tener otra perspectiva de Claro, Dios. A mí también. O sea, sin leerlo, creo que es una experiencia diferente porque, o sea, el sentirte, digamos, en paz y en tranquilidad, para mí fue como llegar a ese Dios, ¿no? Y ya de ahí, pues, yo creo que esa misma, no sé, elevas tu frecuencia, no sé qué sucede, empiezan a llegar cierto tipo de libros, y a mí el que me ayudó como más a entender esas dudas que tenía de Dios fue los libros de J.J. Benítez, ¿no? Ay, me encanta. Entonces, para mí, o sea, desde una perspectiva racional, yo creo que el Jesús de J.J. Benítez para mí es el más sensato, o el más acercado a tu concepto. Acercado a mi concepto de Dios. Okay. Ese Dios que no juzga, ese Dios que no impone una iglesia para llegar a Él, ¿no? Uh-huh. Eso que dices de la meditación es súper importante porque tú sabes que yo leo a J.J. Benítez, es mi escritor favorito, me encanta, tengo libros de J.J., tengo unos prestados, quién sabe dónde están, pero eso que dices de la meditación es tan importante para todas las personas, o sea, que todas las personas busquen ahí las respuestas, porque ahí están las respuestas. Sí, las respuestas las tiene uno. Puedes leer libros, está increíble, sí, te ayuda mucho leer libros, apoyarte en otras personas, lo que tú quieras, tus propias vivencias, pero la meditación, el llegar a ese espacio, te da respuestas. Sí, obvio, porque es una conversación contigo mismo. Te da muchas respuestas. Uh-huh. Y son de las respuestas más profundas y sobre todo la respuesta que tú necesitas en ese momento. Porque yo puedo tener ciertas vivencias, decirte, compartirte mis conceptos, mis percepciones de la vida, de lo que sea, pero él puede estar en otro punto. Claro. Y tú estás en otro completamente diferente. Tú necesitas otra respuesta y él necesita otra respuesta. Son diferentes verdades. No porque una sea mentira, sino son diferentes verdades que cada quien va viviendo en diferentes niveles, en diferentes dimensiones. Sí, por eso decimos que nadie tiene la verdad absoluta, exacto, ¿no? Y lo que
hoy para mí puede ser una verdad, para ti no, o para él tampoco, ¿no? Entonces son diferentes criterios. Claro. Justo es lo que les quería compartir, que les digo que cuando yo estaba muy chiquita, o sea, yo siempre me sentí como con una fuerza superior que me cuidaba, me protegía, porque bueno, o sea, yo me hago consciente de que, más bien nunca, siempre estuve consciente de que era adoptada. Entonces me voy haciendo pues a la idea con los años y demás, pero siempre sentía como una fuerza superior, como algo que me cuidaba, que me protegía, como esa intuición, esa vocecita que como que de pronto dice, no te vayas por aquí, a la derecha, o sea, ¿sabes? O sea, como esa conciencia puede ser. Uh-huh. Entonces yo siempre asumí que era como el susurro de Dios, como así hablándome. Y yo hasta la fecha lo digo, no quiero sonar soberbia ni nada, pero yo siempre he dicho que he sido de sus favoritas. He sido de sus favoritas que me han mandado sus mejores batallas. Pero ya después sí le digo, ya suéltame, ya entendí, ya agarré la onda, que no es por ahí y demás. Pero no, pero ya fuera de cotorreo, sí, desde chiquita yo siempre dije, o sea, soy de sus consentidas, o sea, soy de sus favoritas, porque aparte luego me hacen burla, porque yo siempre digo, yo tengo comunicación directa, o sea, él y yo tenemos una línea de teléfono directa en que yo sé que de hecho hay un libro muy bueno que se llama Conversaciones con Dios, hablando de libros, es un libro muy, muy bueno, y cada vez que lo lees, encuentras respuestas distintas. Entonces yo siempre decía, pues es que yo siempre que le hablo, me escucha. O sea, yo no necesito ir a una iglesia, lo que hablábamos hace ratito de uh-huh. Puedes encontrar a Dios. Eso sí creo que es algo que me cuestioné desde muy chica. Pues, ¿por qué a un templo, no? ¿Por qué el padre es el único que te puede dar el sermón o tener esa cercanía y luego ve y confiésate y demás? Entonces, justo habla en ese libro de eso, ¿no? Lo veníamos escuchando ahorita de no estoy en un templo, estoy debajo de una piedra, en un pedazo de madera, en el río, en el ta. Ese concepto sí lo tuve yo desde bien chiquita. O sea, yo decía, ¿por qué dicen que tengo que ir a una iglesia para hablar con él, para conversar con él? Cuando yo realmente, pues te estoy hablando de 8 o 10 años, porque fui una niña que le sufrí, ¿no? O sea, el hecho, digo, ahorita ya se los platico sin llorar, pero el hecho de yo saber que era adoptada y que aparte fui maltratada físicamente y demás, para mí era un conflicto, porque soy como adulto, lo asimilo, pero imagínate Martina, que tiene 5 o 6 años, ¿no? Ser maltratada físicamente y psicológicamente con él todo el tiempo, de que eres adoptada y no sé qué. Entonces yo tenía conversaciones con Dios genuinamente y yo sabía que me escuchaba, y cuando yo lloraba solita, yo decía, hay una fuerza, hay un ser, una energía superior a cualquier cosa que yo toque, conozca, y yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito hacer X cosa para tener una cercanía con él. Entonces yo sí les puedo compartir que siempre he sentido como esa energía. Ya pues como dicen, ¿no? O sea, ya crecí y ya después pues empiezas a buscar el camino, y sí, la meditación, que eso igual, pues los tres tenemos diferentes experiencias con el tema de la meditación, pero yo creo genuinamente que yo sí desde chiquita tenía esas conversaciones con Dios, que siempre me he sentido abrazada, apapachada, y que conste que también creo que mi fe en algún momento ha sido quebrantada por diferentes cosas y sucesos que he tenido, sí, pero siempre lo he sentido muy cerca, muy presente y sobre todo dentro de mí. Y yo creo que eso es como lo más relevante, porque así es, ¿no? Está como dentro de cada uno de nosotros y uh-huh. nuestras acciones. Uh-huh. Claro. Yo también quiero comentar que sí, los caballos de Troya de JJ Benítez sí fueron como parte de... formaron mi concepción de Dios, pero pienso que lo que ya resolvió como más, o me acercó más a entender el concepto de Dios, fue una entrevista que tuve con Domingo Ferrer, que ha estado en la obra del Hermanito, y él me quitó muchas dudas que yo tenía. Y creo que eso empezó desde la pregunta del destino, ¿no? Porque yo fui con un clarividente y pues todo lo que decía pasaba. Entonces yo me empecé a preguntar. ¿El clarividente? Ajá. O sea, tú vas con el clarividente y te dice cosas que van a pasar en el futuro. Uh-huh. Y pues todo pasaba. Entonces yo decía, pues qué, o sea, hay un destino, o nosotros tomamos nuestras decisiones, o qué, ¿no? Entonces, pero cuando empiezo a pensar en que hay un destino, pues dices, no creo que esté destinado una persona a morir en un accidente fatal, ¿no? O no está destinado a que una persona sufra de tal manera con ciertas cosas. Entonces, pues entendí el concepto de libre albedrío, ¿no? Que pienso que
a la conclusión que llegué es que pues Dios nos da ese poder. Dios sí es todopoderoso, pero nos da parte de ese poder para que nosotros seamos libres y tomemos nuestras propias decisiones. Y digo, también es un poco incongruente eso porque pues cuando tomamos nuestras propias decisiones, pues también podemos juzgar a Dios. Pero pues me hace muy congruente porque Dios para mí es libertad, ¿sabes? O sea, Él nos da ese camino, libertad, para que nosotros aprendamos y nos equivocamos y así podamos crecer. Mira, algo que es muy interesante es de que cada persona tiene una relación muy diferente con Dios. Claro. Tú puedes entrar a una iglesia católica, de la que sea, de cualquier religión. Tú puedes entrar a una iglesia donde hay 50 personas que creen en la misma religión. Sin embargo, la perspectiva que va a tener cada una acerca de Dios va a ser completamente diferente. Claro. Sí. Completamente diferente la relación que cada uno tiene con Dios. Ejemplo, puede ser, vamos a suponer, ¿no? Vamos a imaginar que los tres somos católicos o tenemos la misma religión. Pero alguno de ustedes tiene la percepción de que Dios castiga, ¿no? Vamos a suponer, Karina, esa es la relación que tiene con Dios, que Dios castiga. Y tú tienes la perspectiva de libertad, como lo acabas de decir ahorita, ¿no? Y yo tengo la perspectiva de que Dios me bendice, ¿no? Y estamos, según nosotros, creyendo lo mismo, pero teniendo una relación completamente diferente con Dios. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto es algo que durante todos estos años yo he ido formando ese concepto, este entendimiento que me ha liberado de muchas cosas. Y es que tu percepción de Dios en la actualidad, o sea, ahorita de adulto, tu percepción de Dios está completamente ligado a tu infancia, ¿ok? A la infancia con tus cuidadores tempranos, hayan sido tus padres biológicos o no. ¿Qué pasa aquí? Hay personas que nacen, hay bebés que nacen muy afortunados, que tienen incluso gestaciones perfectas, no hay complicaciones en el parto y nacen en una familia donde los papás los dejan ser libres, los aman y los aceptan y los hacen sentir seguros. Pero hay personas que no. O sea, hay personas que nacen en condiciones completamente diferentes donde los papás, más allá de hacerte sentir seguro, tú sientes que son tus adversarios, ¿no? O sientes que no tienen las mejores intenciones para ti. Cada quien crece en un ambiente muy distinto con sus padres o con sus cuidadores tempranos. Todos tenemos una experiencia completamente diferente, pero aquí pasa una cosa, que cuando somos niños, cuando somos bebés, cuando en nuestra infancia, el rol que tienen nuestros papás o nuestros cuidadores tempranos, ellos hacen la función de Dios. Porque tú no tienes una idea de Dios cuando eres niño. Tú te has dado cuenta, los niños no piensan en eso. Eso viene ya después, conforme vas creciendo. ¿Quién es tu Dios cuando eres niño? ¿Por dónde te llegan todas las cosas? Sí. ¿Quién te cuida? ¿Quién te da todo? Todo tu canal de abundancia, todo. O sea, incluso tú cuando eres niño, tú crees todo lo que tus papás te dicen. Tengan razón o no. Porque son más grandes que tú, porque son más sabios que tú, porque no conoces otra cosa, porque no has tenido vivencias. Ellos son tu todo. Tus papás son tu todo. Entonces, si tú tienes padres, si tú tuviste padres que te castigaban, si tú tuviste padres que te dejaban ser libre, si tú tuviste padres que te daban toda la abundancia, te daban absolutamente todo, esa es una frecuencia que se va creando en ti, es una mentalidad que se va creando en ti. Una programación. Es una programación que tú tienes. Ahí sí difiere un poquito porque yo sí crecí con una programación muy distinta. O sea, yo, por eso les digo, o sea, yo creo que yo solita me hice el concepto de Dios porque mi mamá sí era como el de Diosito te va a castigar y aparte tú no eres merecedora y tú, o sea, ¿sabes? O sea, yo crecí desde el flagelo, o sea, desde la culpa, desde el miedo hacia Dios y sin embargo yo siempre confié en Dios. O sea, digo, ahorita no les voy a platicar, pero ese concepto lo tuve desde muy chiquita. Sí entiendo el tema de la programación y sí tiene mucho que ver, pero sí creo que ya traemos como cierta información y cierta conciencia. Y si puedes conectar, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando yo lloraba y lloraba solita, sí decía, no importa. O sea, sé que lo que te decía ahorita,
sé que hay algo más que me cuide, que me protege y que me guía. Pero es a lo que voy. Pero bueno, ahorita llego a ese punto, ¿no? Cuando tú creces y llega un punto en el que ya va a haber un Dios, ¿no? O sea, ya buscas ese concepto, esa creencia de que por lo regular, lo buscas afuera de ti, ¿no? Porque también creces con ese concepto de gracias a que tus padres están fuera de ti, ¿no? Pero tú sin darte cuenta en tu infancia, como te traten tus papás va a tener mucho que ver en la relación que tienes contigo mismo. Entonces, cuando tú creces y ya vas a empezar a estructurar una idea sobre Dios, tu mente subconsciente busca la idea de autoridad, la primera idea de autoridad que tuviste, la más temprana, y la pone por encima de, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto se traduce a que lo que tú esperabas de tus papás, lo que tú esperabas de tu mamá, lo que tú esperabas es lo que esperas de Dios. Eso es lo que esperas de Dios. Eso es lo que tú esperas. Entonces, por eso cada uno tenemos una relación muy diferente. Ah, sí, eso sí, porque obviamente es desde tu experiencia. Exactamente. Entonces, lo que tú esperabas de tus papás, eso lo esperas de Dios. Pero a final de cuentas, si te clavas mucho más profundo. Tengo muchas cosas escritas sobre esto, porque a veces son tantas las ideas, sobre todo en meditación, ¿no? A veces en meditación me llegan cosas y las tengo que escribir, o también en sueños, porque me pasa mucho cuando sueño, y lo tengo que escribir todo, que sí tenía yo la idea de algún día hacer un video acerca de esto, pero es mucha información. Sí, es demasiado, es un tema muy profundo. Es un tema muy profundo, pero a final de cuentas si tú piensas, si tú sientes que Dios castiga, siempre tienes que darle la vuelta hacia ti. ¿De qué manera tú te castigas? Claro. Si tú sientes que Dios o la idea de Dios te confunde, ¿de qué manera tú te confundes? Si tú sientes que Dios no te da libertad, ¿de qué manera tú te quitas tu libertad? Entonces, así es como yo ya en estos últimos años empecé a desarrollar esta comunicación diferente, ¿no? Esta comunicación interna diferente. Entonces, porque también una vez yo entré en meditación, me puse a meditar, esto fue ya hace algunos años cuando nos conocimos, donde yo decía, a ver, ¿por qué esta fulana me está diciendo que yo soy Dios? ¿No? Porque se da mucho, ¿no? Es que tú eres Dios, tú eres tu propio Dios y tu poder. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué está diciendo que yo soy Dios? Entonces me puse a meditar y fue que entendí esto, lo que les acabo de decir ahorita, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí está todo dentro de ti, pero sí se va formando a través de tus experiencias tempranas, con tu autoridad, que fue la primera autoridad que tuviste, tu primer canal de abundancia, porque ahorita tú creas tu abundancia, pero cuando eres niño tú no tenías ese control. A ti te daban, aquí está, esto vas a comer, esto te vas a poner, y a esta escuela vas a ir, y no hay nada más que eso. O sea, de alguna manera tú te sientes impotente, sobre todo si no tienes unos papás que tengan el mejor interés hacia ti, ¿no? Entonces, tú creces con esa impotencia de, bueno, yo estoy aquí a merced de estas personas. Y también por eso muchas personas sienten que Dios está en su contra. Si tú sientes que Dios está en tu contra, ¿de qué manera sentías que tus papás estaban en tu contra? Bueno, en conclusión, ¿qué es Dios para cada uno de nosotros? Pues Dios para mí es una energía. Y yo creo que Dios está en todo, en cada uno de nosotros. Y a Dios lo podemos contactar, me parece que desde nuestro interior. Ok. Somos como ramificaciones de Dios, como extensiones de Dios en diferentes frecuencias, y ahí es como te explicas que Dios es todo, que Dios es tanto el veneno como el antídoto, y es la guerra y es la paz, es lo bueno, es lo malo, es lo bonito, es lo feo, es el negro, el blanco. Por eso yo tengo cierta frecuencia, tú tienes otra, y a final de cuentas todo hace una sola cosa. Y para mí Dios es esa relación, esa vocecita interna que tengo, y esa relación que tengo con mi entorno y con cómo llevo mi vida, esa percepción, esa relación con la vida. Eso es Dios para mí, la relación que tengo con la vida. Sí, pues para mí Dios es justo ese amor que tú le brindas a las demás, o sea, que está en ti, que primero te lo tienes que dar a ti y después lo puedes compartir con las demás personas, ¿no? Porque es como vivir
en congruencia, ¿no? O sea, porque la religión creo que te enseña desde el miedo, desde el apego, desde la culpa y demás. Y sin embargo, para mí Dios es amor. O sea, yo lo resumiría en eso. O sea, amor por ti mismo y amor por todo lo que te rodea, ¿no? O sea, como dice el libro, o sea, es fácil amar a quien te ama, pero también tienes que amar a quien no te ama, y eso yo creo que es lo más difícil. Entonces sí, es un concepto muy, muy grande. Yo les invitaría a que busquen el concepto de Baruch de Spinoza, ese concepto. ¿Baruch Spinoza? Sí, ese concepto de Dios es muy lindo. La verdad es que ni siquiera para citárselos, porque mejor se los dejamos en la cajita de los comentarios. No sí, está bien. No, Ahí les digo después. no, porque es muy largo. De hecho eso yo lo leí la primera vez porque creo que le preguntan a Albert Einstein que si él cree en Dios y cita justamente eso. No se los voy a decir en el Dios de Spinoza, porque es muy, muy largo. Mejor se los voy a decir para que la riego, ¿verdad? Claro. Mejor se los ponemos ahí porque es muy largo y es un concepto precioso. Pero yo en un general diría que es el amor que te das primero a ti mismo, porque nadie da lo que no tiene. Entonces es el amor que te das a ti mismo, creas o no creas en una religión, es el amor que te das a ti mismo y es el amor que de ahí puedes emanar hacia todo lo que te rodea. Claro. Y yo creo que lo más fácil es pues quererte a ti porque los amo y los quiero muchísimo porque son unas bellísimas personas, pero lo que más trabajo me ha costado en la vida es querer a quien no me ha querido y perdonar a quien no me ha querido. Claro. Entonces eso es lo más difícil. Y cuando aprendes a amar todo, exacto, la vida te responde de la misma manera. exacto. Entonces, pues, no sé si quieran agregar algo más para despedirnos. Yo invitaría a la gente que nos está viendo y que nos va a seguir viendo, que nos digan cuál es un concepto de Dios y cuál ha sido lo más confrontante que han tenido con ese cuestionamiento en la vida. ¿Qué es Dios o qué significa Dios para ustedes? Vale, los leeremos. Yo no voy a decir nada. Adiós. Estoy en Ya shock. me conoce. Yo soy Dios. Adiós. Adiós. Nos vemos Gracias por a la vernos. próxima. Bye.